Hola, buenos días, mi raza, mi racita de bronce. Saluditos. Hoy les voy a platicar una historia de mi vida. Esto que les platico es nada más para que muchos que puedan ver estas historias de mi vida puedan saber que de una forma o de otra se sale adelante, mi raza. Estoy empezando a platicar estas vivencias personales. No es por presumir, no es por dármelas de que soy muy chingón. O simplemente de que pues a veces nos tocan etapas difíciles y tenemos que agarrar la vida como nos venga. No queda de otra. Miren mi raza, pues les voy a comenzar a platicar. Yo era un, yo era un hombre normal, como muchos, mi vida era normal, como podemos pensar, ¿no? Yo trabajaba en una fábrica de ropa, 22 años trabajando en una fábrica de ropa. Y ya cuando te empiezas a hacer viejo, pues ya para los patrones ya no eres redituable. Ellos quieren chavos de 23 años, 22. Y me empiezan a hacer la vida imposible en mi trabajo, después de 22 años de servicio. Por lo cual me vi obligado a tener que salirme de trabajar de ahí. Y empecé a buscar trabajo en mi mismo ramo, pero me di cuenta que ya por mi edad ya no me ocupaban. Visité fábricas que antes, hacía 2, 3 años, me habían comentado los dueños, porque iban de visita ahí donde yo trabajaba, que el día que yo ocupara trabajo, ahí estaban abiertas sus puertas para trabajar ahí con ellos. Pues cuando me salgo de trabajar de la fábrica, empecé a ir con ellos, todos los que me habían prometido trabajo, de cierta manera. Y pues me doy cuenta que ya cuando me presento, pues no, ya no era lo mismo, ya no me ocupaban. Y me empecé a ver en el problema de económico, que ya no había dinero. Entonces, fíjense bien mi raza, en ese tiempo, fue como en el 2006, hace como 19 años. Ahorita estamos en el 2005. Yo fui de los primeros porque yo nunca lo había visto en ese tiempo. Yo nunca había visto que alguien hiciera esto, lo que yo hice. Por eso digo que yo fui el primero. En los periódicos, porque antes se buscaba empleo en los periódicos, en los diarios. Ahí había clasificados y muchos patrones ponían busco muchacho, trabajador, honesto, honrado para trabajo de tortillería o balconería o en lo que lo quisiera. Pero el patrón iba y ponía el letrero, y los que andaban buscando trabajo agarraban el periódico y ahí buscaban el empleo. Había un teléfono, podías hablar y todo eso. Entonces, en ese tiempo que yo andaba buscando trabajo, como en el 2006 más o menos, se me ocurrió que por qué no ahora yo lo hacía al revés. Yo ir al periódico y yo poner un letrero, un clasificado, donde yo diera mis características, todo, y que yo buscaba trabajo, y que ahora los patrones fueran los que me hablaran. Y así lo hice, mi raza. Así lo hice, mi raza. Yo hice mi clasificado, lo publiqué y funcionó. Me hablaban muchas personas que andaban buscando una persona que mi perfil se acomodaba para lo que ellos querían. Me habló un señor de una frutería, me habló un señor de una tortillería, me habló un señor de un taller mecánico, me hablaron de una vidriería, de repartidores, de vendedor de muebles, de una mueblería.
Me hablaron muchos, pero yo escogí, de entre todos, ahora yo me daba el lujo de escoger, fíjense, en dónde quería yo trabajar. Y yo escogí trabajarle a un señor que tenía una balconería, que yo dije, pues sirve que aprendo el oficio, ¿no? Y fui con el señor y me entrevisté con él y no, un señor buena onda, muy buena persona, me ofreció un buen sueldo, en ese tiempo era muy buen sueldo y de ayudante y de aprendiz. Jamás se me va a olvidar ese señor, o sea, el detallazo que tuvo conmigo. Tenía una balconería en la avenida Ayuntamiento y él se llamaba Bernardino, el señor Berna. No, tipazo, señor chaparrito, trabajador, honesto. No, mis bendiciones para él. Pero ¿saben qué, mi raza? Nomás duré trabajando con él 15 días, 2 semanas. ¿Y saben cuál fue el motivo, mi raza? Trabajo bueno, buen patrón, horarios buenos. Ahí fue cuando yo me di cuenta, mi raza, que yo ya no podía estar encerrado. Me había pasado, en el último trabajo fueron 22 años, pero yo ya había trabajado en otra fábrica antes de esa 11 años. Y en mi primer empleo donde me enseñé a trabajar, yo había trabajado 1 año, y luego después 11, y luego después 22. Ya estaba harto de estar encerrado, con horarios tremendos. Entonces cuando voy a la balconería, ya no me sentía a gusto estar encerrado. Dije, ¿qué voy a hacer? Y pues renuncié con el señor Berna, le agradecí el detallazo, todo, y renuncié. Entonces lo que hago es que me vine caminando desde donde estaba, pensando qué era lo que iba a hacer. Entonces, pues yo iba a vender chacharitas en un tianguis, aunque nomás era por diversión, los domingos, pero me la pasaba bien ahí, en el tianguis. Entonces dije, bueno, ¿y por qué? Si voy los domingos a vender en el tianguis, ¿por qué no lo hago en la cochera de mi casa? Se me ocurrió la idea. Y así estoy en mi casa, estoy tratando con gente, estoy afuera, todo. Pues órale. Y miren mi raza, decisiones. Yo llegando, me vine a pie desde allá, llegué y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar. Y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar o de qué vamos a vivir y todo? Y le dije, vamos a poner un bazar aquí en la cochera. Mi esposa se encogió de hombros, dijo, bueno, pues tú sabrás. La decisión, mi raza, fue que en ese mismo día, en la tarde, en la noche, ese día que se decidió que yo iba a poner un bazar, ese día me agarré en la casa buscando chácharas. Todo lo que en las familias ya no ocupas. En ese tiempo, películas, piratas, originales, flores de plástico, todo lo que ya no ocupaba uno, zapatos que ya no se ponía uno, ropa, todas las chácharas. Y pues vámonos, mi raza, que otro día me levanto tempranito, 7 de la mañana, me puse a barrer la cochera, a limpiarla, a trapearla, a que oliera bonito, y puse unas mantas en el piso y empecé a echar todas mis chácharas. Abrí mi portón de par en par. Ya más tardecito que abrieron la papelería, traje unas cartulinas fosforescentes, un marcador, y le puse bazar, y empecé, mi raza, a vender. Empecé a vender y pues la gente primero era curiosidad. Vean mi raza, y fíjense bien, mi racita, lo que yo vendía diario, 30 pesos. 30 pesos a veces, 40, 50. Y todos los juntaba porque yo sabía que era para el chivo de la siguiente semana. Y así empezó el bazar, mi raza. Pero con la ayuda de Dios, y yo que no fallaba, yo abría a las 9 de la mañana y yo cerraba a las 6, 7 de la tarde, todos los días. Disciplina. Y mi bazar fue creciendo.
empezó a llegar gente, a llegar gente por curiosidad a ver cosas, y luego yo iba a los tianguis, compraba chácharas, iba y las ponía allí, se vendían, llegaba gente a venderme, compraba, cambiaba, empecé a meter carátulas de autoestéreo, las carátulas que me hallaban en los tianguis, empecé a ver que se vendían, empecé a ir a comprar cables, conectores para los autoestéreos, foquitos, cables, todo eso, y lo empecé a meter en mi local. Después empecé a vender aceite automotriz, para motor, para transmisión automática, líquido de frenos. Compré un cargador de batería y empecé a cargar baterías también. Mi negocio creció muy bien. Yo ganaba bien en ese negocio y todo, en la cochera de mi casa. Yo lo que les vengo a decir, bueno, pues esa es una parte bonita de mi historia, pero estaba todo bien, todo me iba bien. Yo tenía un hijo casado, pero una hija soltera todavía vivía con nosotros. Pero en el 2013, mi raza, se vino la tragedia. Lo que al final les quería platicar. En el 2009 se acordarán ustedes que hubo una pandemia de influenza. Y los científicos y la gente, el gobierno pensó que era la gripe aviar y se asustaron. Aquí en Aguascalientes la feria de San Marcos se suspendió, y para suspender la feria era porque era algo terrible. Toda la gente andaba con cubrebocas en las playas, hoteles, todo fue un caos. Pero ya después se bajó y se dieron cuenta que no era la gripe aviar, que era la gripe influenza, la H1N1. Influenza, pero fue una pandemia tremenda. Y pues pasó, o sea, sin problemas. Se bajó la guardia aparentemente, y en el 2013, eso fue en el 2009, la pandemia. En el 2013, mi racita, un 18 de diciembre del 2013, mi esposa enfermó pues de una gripe normal, ¿no? Una gripe normal. La llevé con el doctor, le restaron medicamentos, no se compuso, la estaban inyectando cada día en 2 días empezó a empeorar. La llevé al Seguro Social de aquí de Aguascalientes, a la Clínica 9, y pues ya le tomaron temperatura y todo, y pues se dio cuenta la doctora que pues no era normal, mi raza. No era normal. Le habló a la epidemióloga, la especialista en epidemias, y pues se diagnostica que mi esposa tenía influenza. Y de ahí nos mandan a la Clínica 2, es una clínica de especialidades ya más grande. Y ahí duramos internados, porque yo ahí estaba también batallándole con ella. Empezó a no poder respirar, se inflamaron los pulmones, empezó a toser con mucosidad verde y luego después con sangre, respiradores, y nada, fue un batallar, mi raza, terrible, ¿no? Y pues el 24 de diciembre, fíjense nomás, mi raza, el 24 de diciembre a las 6 de la tarde mi esposa fallece, murió de influenza. Ahí nos dimos cuenta que en el área en donde estábamos era un área de puros enfermos de influenza, y todos morían, todos estaban muriendo. Yo en los 5 días que duramos ahí internados, porque ahí yo estuve también, me di cuenta que todos los que salían muertos de los enfermos. Y pues así salió mi esposa también. El 24 de diciembre a las 6 de la tarde más o menos falleció ella. Era un golpe terrible para mis hijos, para mí, porque hacía 6 días era una persona completamente sana. Un día se enfermó de gripe, 5 días después estaba muerta por influenza. Y pues de ahí, mi raza, todo se vino abajo. Yo no abría mi local, lo abría en ratitos, tratando de superar ese hecho terrible, ¿no?
mi hijo casado con 2 niños, en su casa, en la casa en la que nos quedamos, pues nomás nos quedamos yo y mi hija, solos. Yo siempre había trabajado, yo no sabía nada de lo que eran las labores del hogar. Yo no sabía nada de eso, mi hija tampoco, porque trabajaba. Entonces empezamos a pasar tremendas etapas de la vida, a la falta de la mujer de la casa, de la esposa. A veces te agarraba la depresión, la tristeza, el que por qué no pudiste haber hecho más, que a lo mejor si la hubieras llevado a otro lado, todo eso que te pasa por la mente. Y pues así duramos. Yo me salía a caminar a un parque, a pensar a cómo rehacer mi vida, pedirle a Dios que me ayudara a salir de todo eso. Poco a poquito, mi raza, fuimos saliendo de todo eso, mis hijos y yo fuimos saliendo, y es terrible, mi raza. Y el negocio empezó a encarrilarse otra vez, empecé a vender por las redes sociales, le di un giro a mi negocio, dejé de vender tanto lo que era el bazar, empecé a meterme a las molduras de carros antiguos por medio de un amigo, y empezamos a vender en las redes sociales. Y ya pues de eso, mi raza, pues fue en el 2013, hoy ya estamos en el 2025, 12 años después, mi raza, aquí estamos, miren, de pie. Mi hija también ya se casó, ya tiene 2 nenitas, dos niñas, y pues aquí andamos, miren, mi raza, paseándonos y disfrutando de la vida, y saber que los golpes que a veces te da la vida, la pérdida de un ser querido, pues dijo alguien por ahí, nada es para siempre, ni la felicidad ni la tristeza. Salimos adelante, mi raza, miren, ahora vendemos por internet, nos paseamos, andamos en la playa, disfrutamos nuestra vida, mi raza. Entonces, pues ahí estamos, mi racita, echarle chingazos para adelante y disfrutar la vida, porque muchos están muriendo en su casa, y ¿saben cómo están muriendo? Sin hacer nada, sentados viendo televisión. Mi raza, para todo hay tiempo, un ratito para ver televisión, un ratito para ver el fútbol, pero trabajar, mantenernos activos, mi raza, mantenernos activos y echándole para adelante y confiando en Dios. Pues ahí quedó, mi raza, la historia de mi vida. Espero que les guste, que les sirva de inspiración para salir adelante. Si estás enfermo, busca un especialista, salte a caminar, come sano, paséate, disfruta la playa, las montañas, todo, vive, reúnete con tus hijos, ríete, platica, come, y sí, siéntate a ver un ratito la tele, ¿no? Y reflexiona. Bendiciones, mi racita, cuídense mucho, y ahí estamos.